días, lunes 7 de julio. Gracias a ustedes, como siempre, por sintonizarnos tempranito acá en Despierta con CDN. Qué gusto, estoy aquí en la cámara 3, el número que me gusta. Amigos y Gerald, un abrazo para ti, para todo el equipo técnico que se levanta mucho más temprano que muchos de los de este equipo, gente que tiene que madrugar, que tiene que tomar transporte público, algunos, a nuestro querido productor, Kelvin, el transporte, ese afán diario. Un abrazo para todos. Hoy, amigos, hay varias informaciones a las que le estamos haciendo seguimiento. En principio, quiero y imagino que con mis compañeros, aunque no lo he hablado, creo que puedo mencionarlo. Entiendo que ustedes también hablarán y darán su condolencia al buen amigo Juan Ariel Jiménez, quien supimos ayer perdió físicamente a su madre. Ha escrito en sus redes sociales Juan Ariel Jiménez, ex ministro de Economía y Planificación, uno de los economistas más destacados de la República Dominicana, un dirigente político decente, un dirigente político estudiado, preparado y muy caballeroso. Creo que esas son de las principales características que describen a Juan Ariel, además de inteligentísimo, que agradecía a todas las personas que han estado pendientes de su madre, que habían orado por ella, expresándole afecto y cuidado, y agradecía los mensajes de solidaridad recibidos hoy. En el amor y cuidado de los demás vemos a Dios obrando, gracias del alma. Y dijo que Dios lo bendijo con una madre que se dedicó cada minuto de su vida a cuidarlo, a protegerlo, a amarlo y a enseñarlo. El ejemplo de servicio de su madre, pues dice, le va a acompañar. La señora Amarilis Núñez Saldaña, madre de este dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, estaba aquejada de problemas distintos de salud. Sabemos que sus restos serán velados hoy en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln a partir de las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, ha informado el propio Partido de la Liberación Dominicana en sus redes sociales. Un abrazo solidario a Juan Ariel Jiménez y a toda esa familia. En otro tema, arranca la semana todavía con la angustia de lo que está ocurriendo en Texas, el lugar que ha recibido inundaciones severas y que hasta ahora ya reporta a más de 80 personas fallecidas, entre ellas un número importantísimo de menores de edad, por lo menos 28 niños han fallecido tras esta inundación intempestiva, una inundación que ocurrió en un espacio muy breve de tiempo. Las imágenes son elocuentes y narran gráficamente el momento en el que este río Guadalupe, así se llama el río que pasa por el condado de Kerr, que ha sido el más afectado, pues creció en cuestión de 30 segundos. Es realmente impresionante el efecto de las aguas sobre esta comunidad. Repito, son 82 personas ya confirmadas que han muerto como consecuencia de estas inundaciones. Es la región centro-sur de Texas. Las inundaciones comenzaron el pasado viernes y la búsqueda y rescate se ha extendido durante todo el fin de semana. El alguacil del condado de Kerr ha dicho que todavía tienen 18 adultos y 10 niños sin identificar, y el gobernador de la zona dice que todavía hay un grupo importante de personas desaparecidas. La cadena de noticias CNN reportó en las últimas horas que las víctimas se distribuyen en distintos condados: 68 en el condado de Kerr, 6 en el condado de Travis, 3 en el condado de Burnett, 2 en el condado de Kendall, 2 muertes en el condado de Williamson y una muerte en el condado de Tom Green. Han dicho, repito, las operaciones de búsqueda y rescate continúan, cientos de agentes ayudantes y personal de apoyo. En los grupos de padres que tenemos niños en las escuelas y que muchos de ellos están atendiendo a campamentos de verano, la información además es muy conmovedora porque la gente está hablando mucho de lo que ocurría en este campamento que se llama Mystic Camp, un campamento de niñas cristianas. La mayoría ha desaparecido, incluso una de las cuidadoras, de las coordinadoras de ese campamento. Vean esas imágenes, miren cómo crece ese río en cuestión de segundos. La gente veía y apreciaba, se montaron en su carro y se fueron corriendo. Y el reloj arriba en la pantalla, en la parte superior izquierda, muestra que eso se llevó apenas 30 segundos. La crecida es realmente impresionante y hay alerta de vigilancia, por cierto, de nuevas inundaciones
para este domingo y para este lunes. Se estiman acumulaciones adicionales entre 5 y 10 centímetros. En el ámbito local, la reunión del expresidente Leonel Fernández y el presidente Abinader dio de qué hablar, dio agua de beber, y también hay por ahí un comunicado de la Conferencia Episcopal Dominicana del que quizás tengamos que hablar un poquitico más adelante. Compañeros, encantada de verlos de nuevo, arrancando la mañana, como siempre. Un gusto verles. Buen día. Buenos días, Catherine Yanés y don Nelson, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan hoy, 7 de julio. Gracias por el honor y el privilegio de poder estar en sus hogares hoy en Despierta con CDN. Ciertamente, Catherine, nos sumamos a ese dolor, que es un dolor que va más allá de las filas del Partido de la Liberación Dominicana, que es la partida física de la muerte con la muerte de la madre de Juan Ariel Jiménez, ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, ex viceministro de la Presidencia, ex vicepresidente de ese partido, y una persona que prestigia a la política y a quienes tienen el privilegio de su amistad. Un abrazo sentido a una persona que acaba de perder a su madre, una tragedia, pero que se reafirma a todos nos tocará en algún momento, nos ha tocado, y podemos siempre en el ejemplo y en el recuerdo superar ese dolor que nunca se va. Hoy, 7 de julio, no solamente es el día en que se prohibirá doblar a la izquierda en varias intersecciones del país, sino que algo más dulce y sabroso todavía, es Día Mundial del Cacao. El Día del Chocolate es el 13 de septiembre, pero el del cacao es hoy. La historia del cacao es en cierta forma la historia de todas las Américas. La cultura mexica incluso lo llegaron a usar como moneda. Ya usted puede imaginar el valor que le daban al chocolate esos señores. En Estados Unidos, lo de la ría de Texas, esa cabeza de agua, cuando es un crecimiento repentino en cuestiones de segundos, ha sido portentosa y catastrófica. Y qué pena, y uno no deja de quebrarse cuando escucha que hay tantos niños y niñas envuelto en una tragedia que por más señas, entonces también golpeó casi en la nocturnidad. El sábado el señor Musk anunció la fundación del Partido de América. Y el presidente Trump tachó eso de ridículo. Estamos en julio y esa gente estaban de chupa usted y déjeme el cabo en enero. Pero bueno, eso para que... Óyeme, en marzo. Bueno, exacto, en marzo. Gracias por la apropiada corrección. En el miércoles se vencen los 90 días que Donald Trump le dio a todos los socios comerciales para transar o pagar. El que no haya hecho un acuerdo con los Estados Unidos, que sepa que el 1 de agosto pues tendrá que pagar los aranceles que en su momento, en abril, el señor Trump dijo. A la fecha, solamente Reino Unido y Vietnam no tienen un acuerdo. Sería bueno que el Ministerio de Industria y Comercio pues diga en qué pie estamos parados, como decimos aquí. O sea, igual, si creemos que esa es la mejor tasa, un 10%, felicidades, que lo diga. Si creemos que estamos negociando algo, porque en realidad la balanza es tan desfavorable a los Estados Unidos que creo que se puede bajar un poco una negociación, que lo diga, pero que diga lo que sea, pero que hable y que pues le dé tranquilidad a los actores económicos de la República Dominicana, sobre todo en tiempos de desaceleración planetaria. En el plano local, la Conferencia del Episcopado Dominicano, ciertamente, Catherine, señalaba que el gobierno debería cesar los operativos migratorios en los hospitales, concretamente las maternidades, como parte de lo que denomina algo de la caridad cristiana, aunque tuvo el talante de reconocer que eso es atributo de la soberanía del Estado dominicano. Ahí hay discusiones, hay posiciones, y la iglesia a través de la Conferencia del Episcopado, como siempre ha hecho, pues habla sobre lo que nadie quiere hablar y dice las cosas que nadie quiere decir. Ahí expresó la iglesia su posición, el gobierno que reafirme o que razone o que reflexione. 8.704 multas, perdón, ¿cuántas? 8.704 multas, 800.704 multas ahí sin pagar en el Intran, en lo que es el sistema de multaje de la República Dominicana. Multas que vencen, según la ley, al año. Yo tuve que pagar una que me la pusieron hace 5 años por ir a 88 kilómetros por hora en la carretera de Samaná, en la Juan Pablo II.
88 kilómetros por hora y me pusieron en multa y la tuve que pagar, pero hay corrección, no son 800, 8.704.000 multas ahí. Entonces, ahí está eso. ¿Qué haremos? Bueno, quién sabe. Mientras tanto, en el día de ayer, el Intran señalaba a través de nota de prensa que su director, Milton Morrison, sometió el viernes pasado a la empresa The Color por presuntos intentos de soborno. Es una querella, bueno, no he visto el instrumento, imagino que tiene que ser una querella, con una robustez procesal muy fuerte. Decir eso de una empresa privada es echar, como dicen los españoles, toda la carne al asador. Esas son cosas que pasan aquí y en todos los lados en materia de contrataciones públicas. Que el director del Intran haya decidido pasar al plano penal es muy bueno, se saluda y se aplaude, porque esas son prácticas, en el supuesto de que eso haya ocurrido, porque eso va a entrar en el terreno de la prueba, que deben de cesar, más siempre han existido. Bueno, lo lamentable es que entra en un momento en que hay cuestionamiento a una serie de políticas dichas por esa institución. Uno a veces pensaría que son cortinas de humo, las teorías conspiratorias pudieran pensar otra cosa, pero felicitamos a Milton Morrison por la responsabilidad de ir un paso más allá de la simple denuncia o de la simple crítica sotto voce. Buenos días. Buenos días. Comenzamos con un saludo a la gente buena que nos sintoniza a esta hora. La mala no. A la gente buena nada más. Esos fieles televidentes que están ahí siempre fijos, que saludan a uno, que estiman a uno, que respaldan a uno. Me doy cuenta por la gente que se me acerca, más o menos el perfil del televidente nuestro. Muchas gracias a toda esa gente buena. La mala pueden irse de ahí. Me sumo a la condolencia a Juan Ariel Jiménez, buen amigo, la muerte de su madre, Amarilis Altagracia, fue vecina cercana mía por muchos años. Juan Ariel estuvo con nosotros el 17, 18 de junio, o sea, hace 3 semanas estuvo en el almuerzo y él andaba en el ajetreo con su madre para arriba y para abajo. En un momento le dije, Juan Ariel, vamos a suspender eso. Dice, no, yo llego. Efectivamente, se hizo el programa y ahí pudimos hablar de su madre que estaba convaleciendo y lo agradecido que él de la enseñanza que le dio a Marilis, a Juan Ariel. Nadie ha mencionado, ni en Haití siquiera, que hoy se cumplen 4 años del magnicidio. Cuando digo que en Haití, porque yo estuve buscando actos y no he encontrado nada. ¿Y la viuda, Viral? No revisen el viuda Snobel. Está acusada junto al primer ministro, son sospechosos de al canciller. Pero eso es grave. En Haití, bueno, uno no tiene acceso fácil a los medios informativos. Búscame, Catherine, al Novelí. Sí, a ver si tienen, no una crónica, sino si hay algún acto oficial sobre el 4º aniversario del asesinato del presidente de Haití. Miren qué situación más delicada hay en el vecino país. Recuérdense, 28 mercenarios, la mayoría colombianos, y eso está dando vueltas. ¿Y Petro no iba a ir para allá? ¿Eh? Y Gustavo, tu amigo, Petro. Gustavo Petro que dijo, ¿te acuerdas cuando vino para acá a la cumbre iberoamericana? Yo voy a ir a Haití porque yo tengo una responsabilidad. Él hizo una visita a Haití, sí fue. Miren, señores, SENASA está en las 4 esquinas, como dice el populacho. Si no es por gerencia, es por deuda, es por déficit, es por mala gestión, está en las 4 esquinas, está en la boca de todo el mundo. SENASA. Yo creo que ya es materia de que el presidente Abinader intervenga. Ya en la semana pasada, él tomó el asunto por la cantidad de afiliados en el régimen subsidiado, pero realmente las críticas son demasiado contundentes. Recomiendo que se lean a Andy Dawarre hoy en el Caribe. Su artículo está dedicado a la SENASA y hace una serie de observaciones de cómo SENASA puede salir de su lío financiero. Y hace un llamado a que se hagan los ajustes que haya que hacer, por dolorosos que sean, pero que no se hagan con populismo. Ese es el riesgo. Si hay populismo, se va a poner un parche mal pegado. Lo más reciente de SENASA, para que todo sea negativo, fue que suspendieron mandar los medicamentos a la casa. Tú lo buscabas con un delivery, con alguien. Personalmente hay que ir a buscar
el medicamento. Imagínese una persona convaleciente o entrada en edad, tener que ir personalmente porque a alguien se le antojó eso. Pero ni Trump siquiera. Léanse la ley, ¿cómo que se llama? Gran, única y hermosa. Que hay muchas críticas, pero en el aspecto del Medicare, claro, le van a cerrar la puerta a los ilegales, pero hay mucha ventaja para los envejecientes, para los bebés, para las madres, para los estudiantes, etcétera, etcétera, que es lo que tiene que hacerse aquí. Pero ojo con Senasa, que dijo Danilo ayer, que en su gobierno Senasa era un seguro de lujo. Dice Danilo, un seguro de lujo. Habló, tú estás tirado a la calle al medio, ya nadie se andaba por Neiva, imagínense. No, ni lo está. Imagínense eso. Bueno, y ya ustedes orillaron lo de los obispos. Los obispos, la conferencia del episcopado, tenían una asamblea general. Ellos hacen una asamblea como los partidos, ¿tú ves? La número 63. La número 63. Y de esa asamblea salió un documento, pero un documento muy pesado. Les reconocen al gobierno aquí, allí, en el tema migratorio. Pero Pero, Dicen los obispos lo que tiene que estar diciendo la oposición. Así es. Lo que tiene que estar diciendo la oposición de esas acciones indignas que se están cometiendo, lo dicen los obispos. Coincido con Yanesia Espinal, ella escribe que Abinader y el gobierno tienen la narrativa en todas estas cuestiones del CES, de las reuniones, ellos son que ponen la música y la baila la oposición. Pero simplemente yo saludo ese vigoroso comunicado de los obispos dominicanos porque toca un aspecto que los nacionalistas, los xenófobos, nadie lo está. Es las injusticias que se están cometiendo en estos operativos migratorios. en el Nuelis no hay ni una palabra de Moisés, al menos en su portada. Y en su Mira, sitio yo pensaba digital. que era otro día. Pueden colocar la portada del periódico en Pero el es el Nuelis. 7 de julio. Sí, pero no hay. No, mira, ni por parte, Joveneo. No, Bueno, eso- nada. nadie se acordó de eso en Haití, incluida la viuda. Si ni siquiera honran ellos a sus muertos, en un caso que estremeció la comunidad mundial. Así es. ahorita capaz que Barbecue da una nota de prensa ahorita. Cuando viene a ver a ver que uno se le olvida, porque es así. Buenos días, gracias a Dios por la oportunidad de este nuevo amanecer, de poder iniciar la jornada laboral informativa del día con ustedes y de la semana también a través de Despierta con CDN. Gracias por la fidelidad de su audiencia a través del canal 37 y otras plataformas en las que pueden entrar en contacto con nosotros en Despierta con CDN. Sobre los temas que los compañeros de trabajo han comentado al inicio del programa, solo agregar nuestra solidaridad con Juan Ariel Jiménez, dirigente político, muy apreciado por todos, por un sinnúmero de cualidades que se han señalado, por la muerte de su madre. Y agregar como información que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana tenía para hoy pautada una reunión y que esa reunión, debido a este hecho, este suceso, ha sido suspendida y más adelante ha informado el secretario general, Johnny Pujols, será informado la reprogramación de esta reunión que estaba pautada para hoy a las 10 de la mañana, pero precisamente hoy a las 10 arranca el velatorio en la funeraria Blandino de la Madre de él, también miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Lo del episcopado es demasiado contundente en esta parte donde dice el comunicado que las gestiones que hace la República Dominicana ante la comunidad internacional y la forma en que buscamos validar algo que es real, el apoyo que siempre ha tenido la República Dominicana para Haití como ningún otro país, que lo que hacemos con las manos lo desbaratamos con los pies, con el tema de la política de deportación desde las maternidades. Gracias al episcopado dominicano por decirlo, por hacer entender que la República Dominicana no merece esto y por decir que no son a las madres recién paridas o en estado de gestación, de embarazo avanzado, a quienes hay que salir a recoger, que lo que hay que atacar son las redes que se dedican a negociar con esto, porque es un negocio que todo el mundo lo sabe. Gracias al episcopado dominicano
por decirlo y decirlo de esta manera, porque la República Dominicana no se merece que la imagen que construya a nivel internacional sea la de una política despiadada, sin ningún tipo de carácter humano, que es lo que ocurre con esto de deportar mujeres recién paridas o en estado avanzado de embarazo para exhibirlo como un logro de política migratoria. Ese no puede ser el enfoque bajo ninguna circunstancia. Así que muchísimas gracias. Hay que tomar en cuenta todas estas observaciones porque son muy, muy válidas. Lo del Intran hoy arrancó ayer, lo de no doble a la izquierda en la avenida Ortega y Gasset, No, en la López de Vega, en la López de Vega, sobre las medidas de que el paquete, creo que fue 18 medidas que anunció originalmente el ministro de la Presidencia para mejorar la movilidad, y dice que agrupadas bajo el concepto RD se mueve, decir que esto arrancó mal. No es que esté mal, ojalá que dé resultado, pero en la narrativa de la ciudadanía esto ya fracasó y no ha comenzado. Porque todo el mundo, nadie cree en esto, no he encontrado la primero de quienes opinan, de quienes hacen este tipo de comentarios, del ciudadano común, que tenga confianza en que ese paquete de medidas dará resultados. Todavía no se han aplicado y ya fracasaron, por lo menos en el imaginario de la gente. Ojalá que no sea así, pero el gobierno debe tomar en cuenta todas estas reacciones porque el plan arranca fracasado. Ahora es el momento de conocer lo que traen las portadas del Caribe y CDN con nuestra compañera Carolyn Cuevas. Gracias, buenos días. Vamos a iniciar este vistazo por las portadas del Caribe con el seguro estatal que es blanco de críticas por su manejo financiero, mientras las denuncias, deudas y quejas lesionan el sistema de salud y la seguridad social. En otro tema, abordamos 3 casos de descuido del Estado con la salud mental, personas que han perdido la vida por falta de atención estatal. En el ámbito internacional, las inundaciones en Texas han dejado al menos 79 muertes. Los equipos de emergencia siguen buscando posibles sobrevivientes. Y cerramos las notas de la portada del Caribe con el Banco de Reservas, que se posiciona entre los mejores 1000 bancos del mundo. En la contraportada hablamos de deportes y de los Metros que se acercan a la semifinal de la LNB. El representativo de Santiago dispuso 110-69 de los Cañeros durante la jornada dominical. Y pasamos ahora a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted puede informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta del Intran que se querella penalmente por soborno contra ejecutivos de la empresa de Color. En otra información, obispos dominicanos claman por una pastoral viva, solidaria y respetuosa con los migrantes. Y cerramos las notas de CDN Digital con el comité político que pospuso la reunión de su comité político, el PLD, para el jueves. Les invitamos a que siempre visiten cdn.com.do y que adquieran el Caribe para que estén enterados en todo tiempo. Vamos al informe del clima para este lunes, extendido hasta mañana martes, temperaturas calurosas y polvo de El Sahara en suspensión en nuestra atmósfera. Para el día de hoy continuaremos bajo los efectos de una vaguada en altura sobre el país que aportará algunas condiciones para que se generen chubascos aislados en las horas diurnas hacia poblados en la porción oriental del territorio nacional, mientras que después del mediodía, en combinación con los efectos asociados al ciclo diurno, se presentarán también otros incrementos nubosos acompañados de aguaceros dispersos y tronadas hasta las primeras horas de la noche. Para mañana martes, una onda tropical estará acercándose a nuestro territorio, sumando sus efectos a los de la vaguada en altura. Por tanto, se espera que ocurran algunos chubascos durante la mañana en poblados próximos a la costa sur.
Durante la tarde hasta las primeras horas de la noche, eso es mañana martes, estos fenómenos continuarán generando otros nublados que dejarán aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento. Hasta aquí el informe del tiempo, aguaceros dispersos y tronadas en algunas provincias esta tarde, temperaturas calurosas y polvo de el Sahara en suspensión en nuestra atmósfera. A la pausa. Regresamos con más de Despierta con CDN. Son las 7:35 minutos de la mañana. Ustedes, gracias por continuar con nosotros. Vamos a leer brevemente sus comentarios en Facebook Live. Allí hay gente conectada desde temprano. Nos encanta leerlos, como siempre. Andy, buenos días, amigo querido. Dice que está pidiendo mucha fortaleza para Juan Ariel Jiménez, una promesa de la política joven de nuestro país, y le envía sus condolencias. Rosalina Hernández nos manda bendiciones desde Ohio, Estados Unidos. Alejandro Ramírez dice que está muy triste por las inundaciones en Estados Unidos, lamentable. Catherine, te mandé un video con las ambulancias del chavismo. ¿Dónde, Alejandro? Envíamelo de nuevo para verlo. Por cierto, le estaba comentando a Nelson una información de que en las últimas horas en Venezuela el Colegio Dominicano, mira cómo ya uno está acostumbrado, el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela fue vandalizado en horas de la madrugada durante el fin de semana porque habían desplegado una pancarta con más de 20 periodistas que están en este momento detenidos por ejercer la profesión, y pues entonces grupos presuntamente vinculados al oficialismo ingresaron a la sede del colegio, vandalizaron el lugar y ya la sociedad venezolana de periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa está emitiendo comunicados, al igual que por supuesto el colegio, entre otras organizaciones académicas. Nada, mientras tanto, pero mándame ese video, Alejandro, para verlo. Jocelyn, desde la autopista Duarte, kilómetro 14 conectado. Hola, Jocelyn. Víctor Santiago que nos manda la paz de Dios con ustedes, amén. Frank Pérez Mota, no girar a la izquierda le lleva al conductor más tiempo para llegar, y mientras más tiempo está un carro en las calles, más duran los tapones. Lo ideal es que los carros duren menos tiempo en las calles y no doblar a la izquierda tapón en las calles aledañas, y los tapones durarán más tiempo. Delio Samuel Marmolejo Frica está con nosotros, nos manda buenos días. Carlos Reyes también, buenos días desde el puerto de Villa Altagracia. Un abrazo. Pedro Celestino, gracias a ti también. Y Brady Cruz, que está activo. Me alegra que estés activo arrancando la semana. Son las 7:38 minutos de la mañana. Entramos de una vez con noticias. No, pero vamos a cancelar el que te recuerda siendo honesto, que no... Ah, es verdad, que no no trabajó hoy, voy a ver quién. Sí, ese es Kelvin Torres. Espérate, pero tú sabes que Kelvin sí me envió la foto anoche de que estaba viendo el programa. Y al niño, que cuando está en clase escribe, pero cuando está en Es vacaciones verdad, no. es verdad. Que se está levantando Es tarde. del sur, ¿cómo llama el niño? Se me fue ahora el nombre. Aquí pasamos Se está factura. acostando tarde el muchacho. Que se levanta No, pero tarde. Pero por cierto, ya que me estás dando mi payolita, me estás insinuando, quiero agradecer a Harold Abbott por habernos acompañado anoche en Siendo Honestos, hablando del tránsito. Harold Abbott es un destacado especialista en materia de tránsito, en materia de vehículos, en materia de movilidad. Tiene un programa de radio muy exitoso que se llama Sobre Ruedas, desde hace 8 años en la radio, en la Super 7, y pasó otros tantos en Super Canal y en otros canales. Y ahí hablamos sobre el tema del tránsito, sobre el tema de los cascos. Cogimos un casco de uno de aquí. El casco estaba roto, sin cuerdita. Señores, un casco certificado son 3.000 pesos. Yo sé que puede parecer mucho, pero su vida vale Tradúceselo más. en cerveza, a ver si lo entiende. Eso fue lo que dijimos. Probablemente se lo bebe usted en cerveza el fin de semana. Cómprese su casco certificado, que tampoco hay que estar arriesgando la vida. Bueno, mientras tanto, este domingo entró en funcionamiento la primera fase de la prohibición de giros a la izquierda en 3 intersecciones claves de la avenida Lope de Vega en el Distrito Nacional. Como nos cuenta Yarilis Cancaño, aunque las medidas han recibido el rechazo de numerosos conductores, otros las respaldan por considerar que podrían dar resultados. Veamos. La prohibición del giro a la izquierda inició en medio de la confusión de algunos conductores que aún no se familiarizan con la medida. Durante las primeras horas del día era común ver cómo algunos se acercaban a los agentes de la DGCET para preguntar dónde podían girar.
¿Cómo giro para allá? ¿Cómo es? La avenida Lope de Vega con Fantino Falcó, con Gustavo Mejía Ricard y con Max Enrique Sureña son las tres intersecciones donde ya inició la prohibición y con ella la inconformidad de numerosos conductores y residentes de la zona. Esto no tiene sentido, esto. No hay sentido con esto, ¿ves? Esto es abusando de uno que están ellos, ¿ves? ¿Y le afecta esto a ustedes los motoristas? Muchísimo, porque no. Ustedes doblan donde quieran. Ahorita uno dobla ahí, ellos creen a uno que puede darle golpe. Está mal, de verdad, está mal esto. 20 años tengo yo doblando aquí a la izquierda, sin ningún problema. Pero este tipo de medidas, eso hay que hacerlo con un estudio muy profundo, porque es que tú estás afectando un vecindario entero. Sin embargo, no todo es rechazo. Hay quienes respaldan la medida por entender que podría dar resultados para resolver el caos del tránsito en esa concurrida vía. Lo vemos bien, está bien, se genera más rápido el tránsito. Es que se tapona mucho cuando uno se mete. Yo lo veo bien, muy bien eso. ¿Usted está de acuerdo? Claro que sí. Aunque significa que tengo que ir un poco más lejos para... Sí, aunque está aquí más lejos, pero es mejor porque es que se tapona y a veces chocan. Para toda iniciativa hay que hacer un esfuerzo. Nosotros como dominicanos tenemos que organizarnos ahí en ese paso. Yo creo que esta medida debe ser efectiva. Tiene que ser efectiva porque va a solucionar en gran parte el problema de congestionamiento, sobre todo en esta avenida Lope de Vega. Estas tres intersecciones ya cuentan con semáforos sincronizados y con la debida señalización de las rutas alternas. Cuando usted viene norte-sur, para girar aquí a la izquierda de la Gustavo Mejía Ricard, usted tiene que tomar la Fantino Falcó a la derecha, la Agustín Lara, y entonces incorporarse en la Gustavo Mejía Ricard. Si usted va sur-norte, para girar a la izquierda la Fantino Falcó, pues usted tiene que girar a la derecha, aquí en la Gustavo Mejía Ricard, tomar las Siervas de María e incorporarse a la Fantino Falcó. En el caso del giro a la izquierda, en la Max Enrique Ureña, usted tiene que seguir hasta aquí, hasta la Gustavo Mejía Ricard, tomar la Manuel Jesús Goico Castro y entonces tomar la Max Enrique Ureña desde el este, ya se incorpora en esa vía. La segunda fase de esta medida iniciará el próximo 20 de julio en la avenida Tiradentes, en las intersecciones que involucran las calles Salvador Esturla, Carlos Sánchez, Rafael Augusto Sánchez, Fran Félix Miranda y Roberto Pastoriza. Estas disposiciones están siendo acompañadas de otras acciones, como el cambio de horario en las instituciones públicas y la regulación del estacionamiento en las principales avenidas de la ciudad. Yarilis Calcaño, CDN. Simplemente decir que al igual que la mayoría de todas las personas que opinaron ahí, nosotros no somos técnicos en tránsito, para nada, así que sería muy arrogante criticar unas medidas que se supone que tienen un fundamento técnico. Entonces uno se aparte de lo empírico, y lo empírico no necesariamente es lo eficiente y es lo que puede poner sobre la mesa una solución a un problema. Lo que sí podemos opinar medianamente, si nos dejan, es sobre la escasa comunicación que ha tenido esta campaña y el traspié de cómo comenzó. Y poner los anuncios a última hora, bueno, uno lo podría entender 40 años atrás cuando los periódicos se publicaban cada 24 horas cuando salían de la rotativa, pero para un gobierno y para unas personas encargadas de la comunicación de un gobierno que están alerta y constante de todo lo que pasa en las redes sociales, uno a veces no entiende la disparidad entre reaccionar desproporcionadamente frente a cosas intrascendentes que solamente contribuyen al autobombo del funcionario de turno y poder haber saturado con una campaña informativa, novedosa, para que la ciudadanía por lo menos se entienda y poner a disposición los estudios para que la gente le crea. Sin embargo, tener que salir a implementar algo y en paralelo a justificarlo en tiempo real ambas medidas, es un mal comienzo. Uno espera ciertamente, y nos sumamos a lo que dicen todos los ciudadanos, más que al descreimiento de la mayoría, al anhelo de que esto tenga un resultado efectivo, porque aquí todos queremos que esto funcione, independientemente si creemos que pueda funcionar o no. Y recordarle a la autoridad que hay 3,5 millones de motoristas que se llevan el semáforo en rojo todos los días. Y para que no se ofendan, redondeémoslo a 3 millones y dejemos 500,000 con la presunción de que cumplen con la ley. Y de eso el Intran no ha dicho nada. Mira,
Yo voy a decir tres cosas casi a nivel de titulares, porque realmente en los últimos días hemos hablado mucho de este tema, que todo el mundo quiere que salga airoso, exitoso. Supuestamente comenzaba el día 1 el giro a la izquierda, hubo una confusión que el Intran se lo atribuyó a la gente y a los medios de comunicación. Y dijeron, no, comienza en el fin de semana, sábado y domingo. Pero resulta que ayer tampoco comenzó. ¿Usted sabe qué comenzó ayer? Una jornada informativa y de orientación. Dicen los DGC y la gente del Intran que ellos estaban ahí para orientarle a la gente, decirle a la gente que dentro de no sé cuántas semanas no pueden doblar a la izquierda aquí. Eso evidencia que ha fallado la comunicación. Ese trabajo debió estar previo y cuando comienza, o si no, tenían que decir lo que va a comenzar ahora es una jornada de orientación. Usted puede seguir doblando o no puede seguir doblando. Es tan improvisado el asunto que ayer se anunció que no se van a multar a la gente que agarren doblando a la izquierda. No va a hablar multa económica, lo van a parar, le van a dar su charlita. Miren, la próxima vez usted no puede doblar aquí. Segundo, hoy dice el ministro de Administración Pública que va a entrar el 100% del asunto de los horarios alternos, que nadie está mencionando esta semana. ¿Por qué? Porque la semana pasada arrancó, dice ese ministro, en un 60%. O sea, que un 40% se confundió, o no, que es hoy que él asegura que va a ser el 100%. ¿Se dan cuenta de las improvisaciones que hay de por medio? Yo coincido con Federico que debió haber, existir, prepararse una jornada fuerte de orientación, de crear conciencia de lo que viene y no dar tantos saltos y sembrar la percepción en la gente, no solo de que no va a funcionar, sino de que se está improvisando. Yo tuve acceso, porque andan rodando ahí por los medios, los últimos 2 contratos millonarios que firmó Comunicación de la Presidencia con su publicitaria oficial. De esa tajada debieron dedicar parte a una campaña, a esto que le están dando a ellos tanta importancia. Pero es por retazo. Aquí, gracias a la agilidad de la gente de la mesa, estuvimos buscando, el portal del Intran no tiene nada, ¿qué? La campaña en pleno auge y ni siquiera en sus plataformas digitales de comunicación tecnológica ellos tenían montado esto. Bien, comenzó el giro a la izquierda, pero no comenzó. Hoy se va a cumplir el 100% de los empleados que entran dentro de las 2 categorías de horario. Y reiteramos, estamos obligados a desear que todo salga bien. Bueno, tal y como dice Nelson, nuestro idioma es rico, fantástico, maravilloso. Y cuando usted dice que algo se inicia, es que se inicia. No es que se inicia para que aguántame ahí, iníciate como que, pero un poquito. Se inicia la prohibición. Aquí nosotros decimos, inicia prohibición de giro a la izquierda. Pero la verdad es que lo que debería decir allí es, se inicia la concientización para que quizás en 2 semanas usted no gire a la izquierda. Pero si es motorista puede girar. Eso es, claro, y si es motorista usted gira y no hay forma de caerle atrás. Y hace lo que quiera también. Miren, esto pareciera un poco, y no queremos volverlo un chiste, es algo muy serio, es algo muy triste lo que tenemos que vivir todos, tenemos que pasarnos 2 horas metidos en un vehículo cuando deberíamos estar siendo más productivos o aprovechando el tiempo en familia o generando un poco de bienestar para la sociedad en general. Cuando el equipo del Intran hace 3 días, parece que fue que se puso las pilas, Nelson, y entonces pusieron 2 publicaciones en su cuenta de Instagram. Yo tengo que, esto sí, felicitar al vocero de la DGC, que él mismo se fue ahí a las intersecciones de la López de Vega el fin de semana. Yo creo que eso hay que darle valor. Y que él mismo empezara a hablar con la gente, que él aparezca en las redes sociales, pero esto tiene que ser masivo. Y ojalá que con el paso de los días pueda la gente apreciar si vamos a tener algún tipo de mejora. Por supuesto, esto se está iniciando en momentos en que los niños no están en las escuelas, están de vacaciones. Y por lo tanto, no será sino hasta quizás dentro de un mes y pico,
que veremos el efecto real de cómo se va a comportar el tránsito en cada una de estas avenidas, que son arterias que están particularmente congestionadas. Veía al expresidente Leonel Fernández decir, y él decía, mira, el tema del tránsito es complejo, y ponía en perspectiva lo que ocurre, por ejemplo, en Nueva York. Y decía, en Nueva York han decidido cobrar un peaje, cobrar un impuesto, para que los que transiten por un área determinada de lo que es el polígono, pues entonces se lo piensen 2 veces antes de entrar allí, si es que no deben entrar, si no es obligatorio. Yo creo que vale la pena que demos un espacio de tiempo, que estemos atentos a las comunicaciones de las instituciones correspondientes, pero coincido con mis compañeros en que si hay tantas instituciones involucradas en el desarrollo de este plan, RD se mueve, oye, pónganse delante de las patas de los caballos para informarle a la gente con tiempo y para que cuando ustedes digan se inició, se inició. Porque es que si no, nos lo vamos a tomar a relajo. La gente se lo va a tomar a relajo. Y díganme ustedes si uno de los problemas principales del tránsito no es que la ciudadanía en general, se toma a relajo transitar debidamente por las calles y avenidas. No cumplimos las señales de tránsito. Hay también que pasar por el tema de la conciencia ciudadana. Pero eso es una vez que ustedes, señores de gobierno, informen oportuna y diligentemente lo que van a hacer, cuándo lo van a hacer y que cuando lo vayan a hacer, lo hagan de verdad. Bueno, así es, Catherine. Evidentemente que el principal problema de este plan de RD se mueve ha sido ese, la comunicación, que es el pilar del proyecto, porque si el ciudadano no lo conoce y hoy se dice una cosa y mañana otra, bueno, pues usted sale todo a la calle pensando hoy que no va a doblar a la izquierda en la López de Vega y resulta que sí se puede, que es otra cosa que vamos a hacer. Muy triste. Y para agregar solamente a eso, y me disculpa el presidente de la República, sus funcionarios y todo el aparato de estrategia del gobierno, pero fíjense, por ejemplo, el pasado jueves en la noche, el presidente Luis Abinader en su cuenta de redes sociales publica un spot sobre la frontera. Excelente, todos estamos de acuerdo con lo que plantea el presidente, la estrategia que ha tenido el presidente de la protección al territorio, de defensa de la soberanía y todo lo que se quiera. Está bien, pero y de la campaña y ese spot, todos los funcionarios, la mayoría o un número importante, se hicieron eco de esta publicación del presidente Luis Abinader. ¿Usted ha visto en las plataformas de la presidencia, en la cuenta del presidente de la República, de esos mismos funcionarios, alguna publicación para orientar a la población sobre este plan de movilidad? ¿Qué es más prioritario? ¿Y cuál es la campaña y lo que estamos haciendo? Aquello es permanente, es de siempre, pero esto es una estrategia nueva, se supone, para mejorar el tránsito. Lo dejo ahí porque hay otros temas, no es lo único que tenemos en agenda, porque también el gobierno está enfrentando un ruido importante con el escándalo que se ha destapado en el Seguro Nacional de Salud, SENASA. Los partidos de oposición han sido los que han puesto el tema, especialmente la Fuerza del Pueblo, que primero hizo la denuncia de lo que estaba ocurriendo y allí todo se ha destapado y las clínicas han salido a decir las tardanzas que están teniendo los prestadores de servicios de salud para recibir el pago de la ARS estatal, y ayer fue el expresidente Danilo Medina que afirmó que el Seguro Nacional de Salud durante sus gobiernos era de lujo y además dijo que era el seguro de los pobres. Llamó al gobierno a mejorar este servicio. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Medina ayer sobre este tema. Lo que pasa es que en este país las cosas se conocen cuando hay crisis y SENASA no tuvo crisis. Los años de esplendor de SENASA fueron del 2014 al 2019. Fueron una etapa de expansión, de confianza y de credibilidad del seguro SENASA. Es lamentable que tenga esta crisis y hay que tratar de que eso se recupere, porque es el seguro de los más pobres de la República Dominicana, que tiene que ser mantenido vigente.
El gobierno es lo que después debe poner la atención a lo que están diciendo, de lo que está pasando en Senasa y corregirlo. Bueno, ahí escuchamos lo que dijo el presidente Danilo Medina, que fue en el marco de una asamblea que encabezó ayer, creo que fue en Asua, en una de los municipios de Asua. Este tema tiene al gobierno en una situación a la defensiva, porque me ha dado pena escuchar que la principal defensa que ha asumido la línea oficial sobre lo que ha ocurrido con esto es que se trata de una campaña. ¿Por qué? Porque los partidos de oposición son los que han planteado sobre esto. También el presidente Leonel Fernández el pasado sábado se refirió a este tema. Vamos a ver lo que dijo. No tenemos el corte del presidente Leonel Fernández, Kelvin, por ahí, sobre ese tema. Bueno, pues el caso es que el presidente Fernández lo que planteó fue... Sí, ya lo tenemos. Ya lo tenemos, pues vamos. Lo que ha ocurrido es cuando se aborda un tema social con sentido demagógico, clientelista y electoral, se desborda y se es incapaz de resolverlo. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Se utilizó el programa con fines electorales y clientelistas y ahora resulta que no encuentran los fondos para atenderlo. Entonces, ha debido actuar en función específica de las necesidades que se tengan, no buscando votos a través de los programas de asistencia social. ¿Debe haber una auditoría en ese programa de seguro? Estoy de acuerdo con que haya auditoría con todo. Tiene que haber transparencia en la función pública. ¿En esta medida de RD se mueve, haya realmente resultados para viabilizar el tránsito, el caos que tenemos en la ciudad con estas prohibiciones de giros a la izquierda y otras medidas? Yo pienso que el tema de la movilidad es un tema complejo, que va a requerir medidas diversas. A veces no se acierta. Por ejemplo, eso de la ciclovía no ha resultado. Yo no he visto el primer ciclista cruzando por ahí y le está quitando espacio a los vehículos para que puedan discurrir. Yo no puedo todavía predecir qué va a ocurrir con que no se dobla a la izquierda, pero ya he visto algunos lugares donde uno dobla a la izquierda de manera normal y eso va a afectar muchísimo. No creo, insisto, que una sola propuesta, una sola solución pueda ser el poder resolver la totalidad del problema. A veces, no doblar a la izquierda por una avenida va a generar tapones por otro lado, de manera que eso por ahí no lo va a resolver. Pero vamos a darle la oportunidad a ver qué ocurre. No, ahí escuchamos al presidente Leonel Fernández opinar sobre dos temas que están en el tapete, pero nosotros nos referíamos en esta historia específicamente a su planteamiento con relación a lo que está ocurriendo en el Senasa. Sobre eso, solo decir que dice el presidente Fernández que se trató de un uso demagógico, populista, y que eso ha llevado a tener una situación crítica y se ha sumado a las voces que piden que la Cámara de Cuentas audite el Seguro Nacional de Salud. La gestión me imagino que es esta última gestión, que es donde ha habido ruidos, como decía el presidente Medina. Bueno, lo que vemos es los dos principales líderes, expresidente, el líder de la oposición política, Leonel Fernández, plantear este tema. El presidente Danilo Medina ha dicho lo exitoso que fue el programa durante sus gestiones. Lo que me parece que hay un desenfoque es desde la línea oficial, que pretende decir que aquí hay una campaña en contra del Senasa. Cuando hay 7 millones de afiliados en un seguro, 7 millones de gente que reciben un servicio, es imposible usted ocultar que está en crisis. Es la gente la que ha dicho que tiene una tardanza para que les autoricen los procedimientos en los centros de salud. Las filas en las farmacias para que le despachen cuando usted va con las recetas que tiene que cubrir el Seguro Nacional de Salud, que cubre el Senasa. Y que ya se sabe que no pueden dar el servicio a domicilio. ¿Por qué? Porque no pueden sostener el servicio. Entonces hay un déficit o hay una crisis financiera, como plantea Andy hoy en su artículo, una de las dos, que depende de cómo usted lo vea, o es una crisis financiera o un déficit, pero falta dinero, y el propio presidente de la República lo decía. Así que lo que hay que hacer en el Senasa, como decía el presidente Medina, es resolver el problema, agarrarse y decir que se está politizando,
que eso es una campaña que hay en contra del SENASA. Nada de eso es cierto. El SENASA está en crisis porque son sus afiliados los que le están diciendo, igual que las clínicas privadas, que también ha denunciado que los médicos no reciben el pago a tiempo. Dice Mena de las clínicas privadas que a veces duran 2 y 3 meses para saldar las deudas con los proveedores de SENASA. Ahí hay un problema. El gobierno puede lanzar su línea argumentativa de morigerar las cosas, como decía el presidente, metimos 2.400.000 dominicanos y ustedes quieren que no lo metiéramos en el seguro subsidiado. Eso es correcto, decíamos aquí. Ojalá que el servicio de salud sea universal y gratuito. Pero mientras el gobierno se defiende, debe ir aportando algunos correctivos porque hay un problema serio, hay un problema real. ¿De dónde se destapa el asunto? De una denuncia que hizo la Fuerza del Pueblo, que SENASA cerró el año pasado con un déficit de 2.077 millones de pesos, que es más grande porque el gobierno metió 3.000 millones. En ese sentido, el déficit debe ser de más de 5.000 millones de pesos. En ese sentido hay que corregir un déficit, que es lo que sugiere Anida Juárez hoy, que se haga sin populismo. Claro. Sin populismo. ¿Cómo se corrige un déficit? Pasaron algunas cosas, no sé si por clientelismo, como dice Leonel, SENASA empezó a meter gente ahí, a apuntar gente. Uno decía, aquí ven acá, pero ellos van a los barrios y en una mesita van apuntando. Aquí tuvo un representante y yo le dije, pero antes se hacía sobre la base de datos del CIUBEN, de los niveles de pobreza. No, nosotros estamos haciendo el mismo procedimiento para la entrega del carnet y lo hacemos al revés. Después confrontamos. Parece que se metió tanta gente, que eso explotó ahí dentro. Y además, SENASA, el seguro privado del gobierno, se metió en una competencia loca de cobertura. La aseguradora no trataban mal, nosotros lo incluimos. Todos lo incluimos, hasta que el asunto ha llegado a este punto prácticamente inmanejable, que es la expresión de que cuando este gobierno llegó en el 20, SENASA, los gastos eran de 24.200 millones y ha subido a 60.700 millones el año pasado. Y eso no lo aguanta ninguna institución. Entonces, hay un problema real que es lo que hay que resolver. Nosotros tratamos de apartarnos un poco del interés político, partidarista o empresarial y comercial que hay en todo esto, pero realmente hay un problema que el gobierno debe abordar porque, reitero, SENASA está en la boca de todo el mundo, en las 4 esquinas, como dicen en el barrio. ¿Damos a pausa? A la pausa. Son las 8:12 minutos de la mañana. Gracias a ustedes por continuar con nosotros acá en Despierta con CDN. La semana pasada, a inicios de la misma, el Ministerio Público informó sobre el desarrollo de la llamada Operación Jaguar, con la que intentó desmantelar una banda que, según el propio Ministerio Público, se dedica al narcotráfico y los vincula con una red internacional de narcotráfico llamada los Rugrats, que, según se ha dicho, es el brazo armado del cartel de Sinaloa. Se ha manifestado a través de la acción del Ministerio Público que hay 4 personas de nacionalidad mexicana que están siendo buscadas activamente. Y nosotros, para dar contexto sobre lo que esto significa para la paz y la estabilidad del país, quisimos hablar con una periodista mexicana, María Fernanda Medina, que nos ponga ella en contexto sobre las implicaciones que tienen este tipo de noticias que se están desarrollando en la República Dominicana. ¿Qué ha significado para México la operación de bandas como el cartel de Sinaloa? Mucha gente lo sabe porque además es un cartel particularmente mercadeado, en el mal sentido de la palabra. Pero María Fernanda, gracias por estar con nosotros. Colega, buenos días y bienvenida a Despierta con CDN. Hola, Catherine, muchas gracias. Buenos días a ti y a todos en el estudio. Pues efectivamente, el cártel de Sinaloa
no solamente su operación ya es en México, sino también en otras partes del mundo, incluyendo el Caribe. Sabemos que en los últimos años, desde los años 80, comenzaron a tener mayor participación en el mercado del narcotráfico y sobre todo empezaron a expandir su mercado en países como Colombia, Ecuador, Venezuela, pero como tú lo comentabas en un inicio, pues ya ahora también se están ampliando a otros países del Caribe, como lo es República Dominicana. Ahora, estas 4 personas que ya fueron identificadas por autoridades nacionales, pues están ligadas justamente a este grupo de los Rugrats. Este es un brazo armado del cártel de Sinaloa que es liderado por una persona que es hijo de Ismael El Mayo Zambada, quien actualmente ahorita está preso en Estados Unidos. Él fue arrestado en julio de 2024, se va a cumplir ya un año de su arresto. Fue en El Paso, Texas, fue llevado en un avión sacado de territorio mexicano hacia Estados Unidos. Y ahora esto ha desatado una ola de violencia también aquí en México. Desde septiembre de 2024 en Sinaloa, en el estado donde surgió este cártel, ha enfrentado jornadas de violencia, esto por una disputa, ya que tras el arresto de Ismael El Mayo Zambada, comenzó una rivalidad entre 2 brazos fuertemente que controlan este cártel, que son los Chapitos y la Malliza que es por parte de Ismael El Mayo Zambada, y los Chapitos que son controlados por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, otro de los grandes líderes de este cártel. Entonces, a partir de esta detención, se comenzó a decir que justamente quien participó para que se detuviera a Ismael El Mayo Zambada fue uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, quien se dice colaboró con autoridades estadounidenses para su entrega, pero también esta persona fue arrestada. Entonces, esto ha ocurrido una jornada de violencia y ahora, esta operación del cártel de Sinaloa hacia otros países se basa en la colaboración con otras células criminales de otros países, como ya lo mencionaba. En el caso de, por ejemplo, Ecuador, con los choneros, ellos están colaborando con ellos y lo que buscan básicamente es ayudar en el tráfico de drogas. El fentanilo, como lo sabemos, es una de las grandes drogas que está trayendo consecuencias tanto en México como en Estados Unidos, que ha sido parte de la colaboración que han tenido gobiernos de Donald Trump y de la presidenta Claudia Sheinbaum justamente para frenar este tráfico de precursores químicos, que también se dice que hay grupos que obviamente los trafican también desde China. Entonces, esto que ha ocurrido, más violencia, más tráfico. Hasta ahorita hay operativos para justamente frenar esta distribución. Se sabe que el gobierno mexicano estaba colaborando aparte con Estados Unidos, con otras organizaciones internacionales como el Interpol. Estas 4 personas de los Rugrats, aparte de ser buscados por autoridades nacionales de República Dominicana, también son buscados por el gobierno mexicano y también tienen una ficha del Interpol y la DEA, que como ya mencionaba en este operativo Jaguar, está ayudando también a buscar otras células que están operando en República Dominicana para también frenarlo a esta red de tráfico internacional. María Fernanda, quiero preguntarte por qué una operación como la del cártel de Sinaloa o los Rugrats tomaría a la República Dominicana como un punto para operar en virtud de su cercanía con Estados Unidos. A fin de cuentas se habla de narcotráfico para hacer llegar droga sobre todo a Estados Unidos o a Europa. ¿Por qué? Por la cercanía. Tú nos hablas de estas diferencias entre el grupo de los Chapitos y la Mallita, pero quiero saber, más allá de eso, si hay algún otro indicador que pueda hacer suponer, en virtud de tu experiencia, que esta operación se esté llevando a cabo. Claro, pues mira, ahorita América del Sur, se sabe, ha tenido una mayor afluencia. Para los cárteles ahorita, ellos buscan expandirse, los cárteles mexicanos han buscado expandir su mercado en otros países, sobre todo en países de puertos, en donde pueden justamente tener esta conectividad para poder traficar la droga hacia países de Europa. Ahora, no también solo Europa, ya estamos hablando también en Asia. Ya se ha visto que en otros países de Asia, como lo comentábamos, China, también ya están teniendo ellos una gran conexión para poder seguir traficando. Lo que ellos buscan son puntos estratégicos de puertos para poder seguir traficando drogas hacia otros países y a otros continentes, definitivamente. Háblame, por favor, María Fernanda, sobre el efecto que han tenido estas bandas sobre las poblaciones en las que han operado y quizás indicadores que la gente pueda apreciar
nosotros mencionábamos que en la República Dominicana no es para nada habitual encontrarse con crímenes particularmente violentos. No es común ver en República Dominicana casos de secuestro ni casos de asesinatos particularmente violentos. Entonces esto nos hace pensar que hay que prestar atención a ese tipo de situaciones, cómo empiezan a operar estas bandas y cuáles son las características que se deben empezar a ver, según tu experiencia, claro. Claro, mira, pues aquí no solamente estamos viendo reclutamiento de personas, sino también ya estamos viendo reclutamiento de las infancias, de los niños, ¿no? Esto se da bajo varios aspectos, ya sea por falta de oportunidades económicas, por el secuestro, por trata de personas, y los captan a través de varios puntos, ¿no? Puede ser a través de videojuegos, que ya lo estamos viendo, a través de las redes sociales con mensajes falsos de oportunidades de trabajo. Hay hasta mismas personas que se acercan por justamente el tema de que no tienen oportunidades de trabajo. Y a partir de ese momento es cuando empiezan los cárteles también a comenzar a expandirse en otros territorios, ¿no? Y eso es por un lado. En el tema de, por ejemplo, de la inseguridad y la violencia, vemos varios aspectos. Los secuestros sí son uno de ellos, definitivamente. El tráfico de droga, pues es otro, el evidente. Pero también algo que hemos visto en los últimos meses aquí es, como lo comentábamos, la violencia y las disputas internas. Lo que hacen también es la toma de carreteras. Ese es uno de los puntos que cuando se disputan entre grupos. Lamentablemente estas disputas pues acaban con vidas de civiles que no están para nada involucrados de ellos, pero algo que se ha intentado, al menos acá en México, como que poner freno es justamente este tema en dónde operan, porque operan en lugares muy estratégicos, en puntos, en ciudades clave, donde hay un control, como en capitales, por ejemplo, para empezar a distribuirse. Entonces creo que podemos ver esos puntos principales, el tema del control, el tema del reclutamiento, el tema, por ejemplo, de la violencia de carreteras, pero en disputas internas. Gracias por la colaboración. Adicional a esos indicadores que señala, que digamos que son los indicadores, por decirlo de alguna cosa, sucios o muy visibles, en los últimos 10 años, por ejemplo, a nivel de Sinaloa, a nivel de la región, ¿cómo se ha imbricado, cómo se ha relacionado, cómo se ha correlacionado el auge de las bandas y la penetración en la política, y cómo se ha sofisticado los mecanismos, digamos, de poder blanquear el dinero producto generado a través de actividades delictivas y entrarlo en el sistema formal? Claro. Pues bueno, en el tema de la política se ha sabido de algunos políticos, obviamente, que han colaborado con algunos cárteles. Tenemos el caso del ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna. Eso fue en el gobierno del expresidente Felipe Calderón. Él colaboró con algunos cárteles. Actualmente ahorita está preso en una cárcel de Nueva York. Lo que básicamente él hacía era colaborar justamente para el tema del tráfico de drogas, pero también al lavado de dinero. Ahí lo que se hizo fue una colaboración entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México para su deportación, extradición, perdón, y de ahí empezar el proceso legal en su contra. Ahora, hay algunos políticos que han sido señalados directamente por colaborar con los cárteles, hay otros que se quedan obviamente en supuestos. En el caso del gobierno mexicano, algo que se ha visto es que al menos en los últimos años lo que se ha buscado es justamente frenar esto. Se dijo obviamente ya lo comentábamos en el gobierno del expresidente Felipe Calderón, que se hizo la llamada guerra contra el narco, ¿no? Que se buscaba justamente erradicar ante el aumento de la participación de los cárteles. Esto lo que hizo fue obviamente generar más violencia, pero al mismo tiempo se empezó a ver este tema de que en algunos sectores políticos ya se estaba denunciando que había cierta vinculación. Entonces, hasta ahorita eso es lo que se tiene conocimiento. Ese es el caso más famoso que tenemos acá en México de algún político que ya fue procesado por este tema. Bueno, María Fernanda, te agradecemos enormemente. María Fernanda Medina, periodista mexicana, quien amablemente ha atendido a nuestra llamada para comprender la magnitud y la preocupación que representa para República Dominicana tener este tipo de noticias
Me quedo, María Fernanda, con el detalle de que estas 4 personas que son buscadas activamente en República Dominicana también tienen ficha criminal en México y en todo caso también están siendo buscadas por crímenes y delitos de esta índole en el país azteca, en tu país. Te agradecemos enormemente. Un abrazo y que tengas feliz día. Muchas gracias, igualmente un abrazo y saludo. Gracias, María Fernanda. Bye bye. Gracias. Miembros del cartel de Sinaloa operando en República Dominicana. Esos son asuntos mayores y se menciona la provincia Sánchez Ramírez. Y qué bueno que tenemos con nosotros al diputado José Alberto Jiménez. Él es de la Fuerza del Pueblo por la provincia Sánchez Ramírez. Vamos a abordar algunos temas relativos a su comunidad, pero vamos a comenzar por ahí precisamente, ya que la periodista mexicana nos ambientaba de las operaciones del cártel de Sinaloa. ¿Usted ha sentido algo por ahí, honorable? Buenos días, Nelson. Buenos días a Catherine, a Yanelsi y a Federico y a todo el público que sigue esta cadena de noticias de CDN. Nosotros somos fiel seguidor y también despertamos escuchando a CDN todos los días. Mire, recientemente, como es sabido ya por la prensa dominicana, la semana pasada se llevaron a cabo en la provincia de Sánchez Ramírez y en otra parte de la región del Cibao varios allanamientos con la finalidad de identificar alguna banda que de una manera u otra, según las investigaciones que maneja el Ministerio Público y la cadena de investigaciones internacionales, tienen alguna ramificación en nuestra provincia. Eso está en una fase de investigación. Lo único que sabemos es lo que se ha dado a conocer a través de los medios de comunicación y nosotros esperamos que se lleve a cabo una investigación porque no podemos permitir que estas ramificaciones de actos criminales puedan expandirse en nuestra provincia y mucho menos en la República Dominicana. Estamos confiados que la investigación pueda arrancar de raíz cualquier vínculo que pueda tener el narcotráfico en cuanto a lo que son esos carteles que ya son demasiado notables, no solamente en México, sino que las ramificaciones trascienden a otra parte de la región y, ¿por qué no?, de América. Diputado, gracias por estar con nosotros. Me gustaría que fuera de lo que usted mismo ha señalado sobre lo que se ha dicho de las investigaciones, que de las pesquisas que se han hecho en Sánchez Ramírez y otras provincias del Cibao. Usted como autoridad electa, por ser político, porque conoce las interioridades que se dan en los pueblos, que no necesariamente trascienden a la prensa. ¿Qué experiencia hay en Sánchez Ramírez con relación a esto que se dice, que usted conozca y que nos pueda aportar? Mire, yo trabajé en mi provincia como procurador fiscal por muchos años y trabajé en el Ministerio Público por 16 años. Yo fui procurador general adjunto aquí y por tratarse de un caso que está en una fase de investigación y nosotros trabajamos muy de cerca hasta el año 2016 en el Ministerio Público, duré 16 años en el Ministerio Público, nosotros algunas informaciones que podría como persona pública manejar, no queremos contaminar lo que es la parte de la investigación. Ahora sí sabemos de que lo que se ha dicho es que en este caso que se ha dado hay una especie de sicariato donde murió una persona en mi provincia y que todo parece indicar que esto proviene de deudas que vienen de deudas internacionales, de negocios no lícitos y que se está en una fase de la investigación. Nosotros entendemos y dadas las condiciones que allá hay unos empresarios muy notables con una trayectoria muy seria que han sido perjudicados su imagen con este tipo de... que se haga una investigación bien exhaustiva y que la responsabilidad recarga sobre las personas que tienen que ver con ese hecho de sicariato y, ¿por qué no?, que envuelve también lo que es narcotráfico. ¿Cómo así, diputado? Díganos el detalle de estos empresarios que usted menciona, que según lo que usted conoce a la gente de su pueblo, usted es un hombre de Cotuí, usted sabe a qué se dedican estas personas que han sido afectadas, según dicen, en su moral, en su honra. Usted los conoce, a qué se dedican. Yo estoy viendo unas fotografías que
correspondientes a los 26 allanamientos. Usted es procurador fiscal, fue procurador fiscal y sabe a lo que me refiero. Aquí hay unas fotografías que dejan ver una cantidad evidente de dólares, una cantidad importante, vehículos de lujo, sobre todo eso, ¿no? Y entonces le pregunto yo, estas personas que han resultado afectadas en su moral, en su honra, producto de los allanamientos, ¿a qué se dedicaban? Por lo menos los que usted conocía. Bueno, por lo menos yo podría hablar bien de dos empresarios de allá, el señor Fabio Díaz, camarada, subdealer, y el señor Joséito Díaz. Ambas empresas tienen más de 30 años laborando. E inclusive una se dedica a la venta de vehículos y la otra a lo que es la grasera, extracción de arena y cosas, con un historial, inclusive ambos son suplidores de la compañía Barrigón por muchos años y con un historial de trabajo bien ganado a nivel de la provincia. Por eso nosotros como personas, como políticos, como ente de Sánchez Ramírez, queremos que esa investigación se lleve a cabo con la mayor rigurosidad, pero sobre todo que se haga de la manera más, ¿cómo le digo?, de la manera más equilibrada, que no vaya en complacer el morbo, sino que den con la realidad de lo que se trata. Diputado, yo quiero preguntarle si a usted no le ha llamado la atención algún tipo de operación, porque estamos hablando de algo mayor y esto genera, por supuesto, preocupación en la ciudadanía. Y es preocupante que se hable de la incursión de una banda tan peligrosa como Cartel de Sinaloa, los Rugrats. Usted que es un hombre de ahí, ¿no ha notado diferencias sustanciales en manejo de dinero? Porque como nos comentaba María Fernanda, nuestra colega mexicana, pues por supuesto cuando este tipo de bandas empiezan a operar hay señales, ¿no? Situaciones que se generan que uno dice, esto no es normal, esto no es habitual. Realmente nosotros ya lo que es el área financiera de esas empresas y de la persona que se le llevaron a cabo los allanamientos, no manejamos esos volúmenes de dinero que usted se refiere, pero sí conocemos a esos empresarios y sabemos que cuando la investigación se haga, podríamos nosotros por adelantado con relación a esas personas que hemos mencionado, decir que son personas con un historial muy bien ganado. Hasta donde tengo informe, lo que se trata es que una hija de uno de los empresarios está relacionada en una especie de matrimonio con un joven, de lo que de una manera u otra se menciona dentro, y por ahí es que viene el asunto, pero nada que ver con las empresas que tienen. Por eso el Ministerio Público no cerró, no incautaron nada de las empresas, sino que solamente llevaron a cabo los allanamientos, pero siguen laborando de manera normal. Pero nosotros, aunque yo sé que es un tema de mi provincia, tenemos muchos temas de la provincia. Me gustaría vamos a hablar de otro, pero eso generaba preocupación. Aprovechar el tiempo, porque mi provincia, a pesar de que está enclavada donde está la mina de oro, también es una provincia que nosotros queremos hablar de las condiciones que se encuentra, porque está muy maltratada a raíz de la dejadez que este gobierno la tiene sometida. Y en el caso específico, que yo sé que a ustedes les gustaría saber, el caso de lo que se ha venido llevando a cabo con relación a la reubicación o el reasentamiento de los moradores de 8 comunidades de la zona de la Barrigón. Déjame interrumpirle precisamente. Era por ahí que le íbamos a preguntar. Sí, yo le iba a preguntar de la Barri. Yo entiendo esos temas tan delicados, es bueno brincarlo. Recientemente se firmó un acuerdo, pero yo veo que hay algunos sectores que insisten en que se vaya a la Barri. ¿Usted está de acuerdo con que se haya firmado, vamos a decir, la paz entre distintos sectores? La lucha con esas comunidades van en dos vertientes. Hay una línea que son los ambientalistas que entienden que la explotación minera es dañina al medio ambiente y que por ende son más radicales y entienden que la Barri debe salir del país. Y hay otra línea que era la cual nosotros nos inscribíamos, que estamos de acuerdo con la explotación responsable, pero que se le llevara a cabo un trato justo y un precio equilibrado a los moradores de esa comunidad. Ya se logró eso. Bueno, en las condiciones que obligaron a que ellos negociaran, pudo lograrse en gran parte un acuerdo no tan satisfactorio, pero sí más equilibrado a lo que en principio se tenía programado. ¿Cuál ha sido la realidad con relación a ese tema? Allá en la provincia de Sánchez Ramírez, específicamente
Este es el desalojo número 3 o la reubicación que se ha llevado a cabo, porque el primero se hizo a través de la Rosario Dominicana, cuando en aquellos tiempos se inició la explotación minera, que no trajo ningún trauma. Ese fue bien consensuado. Después viene el segundo, que fue con la presa del Yagar, que se llevó a cabo, se inició esas operaciones en el gobierno del presidente Leonel Fernández, que todo se llevó a cabalidad y de manera muy pacífica y con una especie de una satisfacción con los moradores allá. Y este de ahora, que ha sido el más traumático, donde se han golpeado sacerdotes, donde hemos llegado a un acuerdo prácticamente, en condiciones, porque no nos quedaba de otra, con una zona militarizada, trabajando por encima de lo que es la norma, violando todos los principios que las normas internacionales prevén en cuanto a los parámetros que se deben llevar a cabo. Hemos llegado a un acuerdo donde a través de esa protesta y de esos reclamos hemos logrado que se incluyan 63 familias más, que según el censo que había, el levantamiento que habían llevado a cabo los ejecutivos de la Barrigol, lo habían excluido porque entendían que al momento de que ellos realizaron ese levantamiento, se construyeron posteriormente, ellos decían, casas que no reunían las condiciones ni que no vivían ahí. Cosa totalmente falsa, porque ¿qué es lo que se da en esa zona y en el campo? Que cuando el padre se casa y vive aquí, a medida que los hijos van casándose, se van construyendo y van viviendo al lado. Ahora, ¿cuál ha sido la situación? Que tú no me puedes decir a mí que un levantamiento que se hizo hace alrededor de 4 años van a estar la misma cantidad de viviendas, porque la población sigue en aumento. Pero además, el precio de 4 años atrás del cacao no era el precio actual. ¿Usted está de acuerdo con la construcción de la presa de Cola? Nosotros estamos de acuerdo con la explotación minera responsable. En la zona de Monte Plata, Yamasá, fueron más duros y ahí no lo aceptaban bajo ninguna condición. Sin embargo, en nuestra provincia, esa no ha sido la lucha ha sido que se le pague el precio justo. Que nosotros decimos, esa decisión de la explotación minera de la Barrigol, que le genera gran cantidad de recursos al Estado Dominicano, debe realizarse de manera responsable. ¿Y por qué no? La provincia de nosotros ha tenido cierto desarrollo en mano de obra, en la economía, después de la explotación minera. Ahora, debe de hacerse con la rigurosidad, protegiendo el medio ambiente y llevando a cabo, sobre todo, la mejora de las condiciones de vida de los que vivimos allí. Porque ¿cuál es la situación que tenemos al día de hoy? La ley 6400 sobre medio ambiente y recursos naturales establece que donde se lleva a cabo la explotación minera, un 5% de los beneficios debe ser redistribuido en el área para mitigar los daños ambientales y para mejorar las condiciones de vida de los que allí. ¿Qué se está dando ahora en la actualidad? Según decía el director de minería, que sostuvimos una reunión recientemente en la universidad regional nuestra allá en Uteco, que los beneficios del Estado Dominicano rondan en este año alrededor de 500 millones de dólares. Y si la ley dice que a nosotros nos corresponde un 5%, a la provincia debe redistribuírsele con 25 millones de dólares, el 5% de 500, que eso equivale a alrededor de casi 1.500 millones de pesos. ¿Qué tenemos en el presupuesto asignado para este año? 350 millones de pesos, o sea, de 1.500 millones de pesos que deben de ir a la provincia para nosotros desarrollar nuestra provincia y toda el área. Solamente el Estado Dominicano le está otorgando 350 millones de pesos a la provincia. Parece que el problema de ustedes con el Estado, Federico. Diputado, pero si bien es cierto que la ley establece eso, el contrato ley que se firmó con la Barrigol, me parece que en el 2007, en el gobierno del presidente Fernández, el famoso, y lo pongo entre comillas porque me consta que no es así, 97.3, establece que los dividendos, las regalías no van a los ayuntamientos, sino irían, le pregunto, no irían directamente al gobierno central. Y en todo caso, si es correcto lo que estoy diciendo, el reclamo no debería ser al gobierno y no a la empresa.
No, porque esa es la base del contrato. Nosotros estamos totalmente de acuerdo. El Estado, por eso nos hemos referido, la empresa le ha estado pagando los Entonces, beneficios. el contrato se negoció los beneficios, pero con relación al contrato, que tanto se ha dicho, que nunca fue 97.3, ni ha sido 97.3. Inclusive ese contrato, en las condiciones que se llevó a cabo esa firma, la inversión extranjera con relación a lo que era la explotación minera estaba muy por debajo. Había una crisis económica prácticamente mundial y la onza del oro en ese momento se cotizaba alrededor de $800. O sea que las condiciones que se tuvo que firmar, cuando se habla del 97.3, nunca existió. Sí, lo que se dio fue que había una inversión de $4.000 millones que iban a hacer los inversionistas para comenzar a operar, y al momento del retorno de los beneficios, una gran parte de los beneficios iban a ir primero a recuperar esa inversión, pero nunca fue el 97.3. Ese contrato siempre tuvo una equidad de 51 para el Estado, y gracias al presidente Fernández que tuvo esa visión, porque antes del 2007 para atrás, cuando uno visitaba la zona minera, ahí lo que había era muchas contaminaciones, mucho hierro oxidado, muchas contaminaciones a los ríos. Sin embargo, gracias a que el presidente Fernández pudo lograr de que esos inversionistas extranjeros vinieran al país en esas condiciones, porque no se le podía dar otras condiciones para ellos poder hacer esa inversión. No, es correcto, pero lo que le pregunto es, si eso fue en el 2007, en el contexto de una crisis internacional financiera que todos conocemos y que fue un buen contrato en ese contexto, la pregunta es si el actual contrato establece que ese 5% que dice aquella ley de minería va directamente al gobierno, y si es así, ¿no sería el momento, por ejemplo, de solicitar una enmienda y revisar esa parte? Porque el problema es que no se le puede exigir a la Barri que cumpla algo, que porque lo diga una ley, cuando tiene un contrato ley que dice lo contrario. Mire, la ley 9105, que crea la administración de los fondos mineros para la provincia, establece que FOMISAR, establece que los recursos deberían de ir de manera directa de la Barri hacia a FOMISAR, que es el consejo que administra esos fondos. Ahora, en ese contrato ley, el gobierno pudo modificar y para que los recursos le lleguen a la provincia a través del Estado Dominicano. Nosotros estamos trabajando con la modificación de la ley, porque ¿cuál es la situación? Cuando operaba antiguamente la Rosario Dominicano, a nuestra provincia le quedaron logros que se ven ahí, están como la universidad, el patronato, el cine teatro, la plaza artesanal. Ahora, ¿qué pasa con la ley? Que por eso estamos sometiendo una modificación. Que los recursos, en la manera que se hace la distribución, van a los ayuntamientos y la mayoría de los ayuntamientos solo invierten en aceras y contenes y no le está quedando nada a la provincia para un futuro. Diferente cuando se llevó a cabo la explotación minera, que tenemos logros ahí, como nuestra universidad, donde se han formado grandes cantidades de miles de estudiantes. Y ahora con la forma que tiene la distribución de FOMISAR, de esos fondos, no tenemos obra de importancia. Entonces, dentro de 30, 40, 20 años, solo nos quedará que fuimos la provincia con mayor riqueza minera, pero que no hemos quedado con ningún logro tangible. Nosotros lo que entendemos es que independientemente que estamos bien claros quién debe de pagarle esos recursos a la provincia, que es el Estado Dominicano, pero que el Estado Dominicano, el incumplimiento no solamente va en esa línea, es que en nuestra provincia en los últimos 5 años hemos tenido un abandono total de las autoridades gubernamentales, y mi provincia, que lamentablemente no quiero tener esa honra de decir que es una provincia de las más pobres del país, porque no lo es, pero sí mi provincia en los últimos 5 años. Ayer nosotros observábamos unas informaciones que se daban los directores regionales de allá de educación, donde decía que nosotros tenemos un déficit de aulas para el inicio del año escolar de más de 200 aulas. Y tú dices, bueno, pero en el año 2020, cuando le entregamos el poder a este gobierno, allá se dejaron 18 escuelas a punto de terminar, y 5 años después no se ha podido inaugurar una, porque este gobierno se ha descuidado de la provincia, del país, y lo lamentable del hecho es que faltando 3 años, con apenas 1 año de gobierno, que no lo han cumplido, allá lo que nosotros observamos, como si las elecciones fueran dentro de 15 días, todos los días un precandidato haciendo caravana, utilizando los recursos del Estado, y no están dedicados a resolver la problemática
que realmente necesita el pueblo dominicano. Diputado, usted habla de 18 escuelas que no se han concluido. Que la dejamos en fase de terminación. Y ahora hay un déficit para el inicio del año escolar. Se hablaba ayer en la gobernación, una reunión que sostuvieron, que hay un déficit de más de 200 aulas en la provincia de nosotros. Y con esa escuela que tiene 5 años ahí paralizada. Pero ¿por qué? Esa era la pregunta. ¿Cuál es la explicación que hay para que no se hayan concluido, según usted plantea, mire, esas 18 En escuelas? 5 años no hay ningún tipo de justificación, porque ellos dicen que con la contratación que se hizo con los ingenieros de aquel tiempo, pero en 5 años un gobierno tiene, si hay problema ahí, tenía que buscar y construir las escuelas para nosotros ahora con apenas día de iniciar el próximo año escolar, no tener esa problemática que tenemos en la provincia. O sea, tú podrías decir que hubo problemas con la contratación con esos ingenieros, pero 5 años ustedes no han podido solucionar. Y nosotros aprobamos en la Cámara de Diputados una ley precisamente dándole la facultad al Ejecutivo que ese tipo de obra, ellos tuvieran la iniciativa donde pudieran llevar a cabo contrataciones nuevas, y no se llevó a cabo. Nosotros... No. Termine la idea, sí, que ya terminó. Nosotros lo que decimos es, mire, es que aquí no se ejecuta, es lo que no se tiene en carpeta ni es prioridad para el Ejecutivo. Ahora mismo nosotros, antes de que cierre esta legislatura, tenemos varios proyectos de ley que queremos concluir y que se está trabajando, que son de importancia, pero independientemente que estamos confiados a que se aprueben, aquí se modificó una constitución en una semana. Pero aquí tenemos leyes que impactan de manera directa, como el caso de la seguridad social. Nosotros ahora estamos trabajando con el Código Penal, que estamos esperando el informe final de la comisión que lo estudia, para ver si antes de que concluya esta legislatura le damos al pueblo dominicano un Código Penal que ya el que tenemos es demasiado obsoleto. Estamos trabajando con la ley de alquiler, una ley de nutrición alimentaria en las escuelas. Y todos esos proyectos, con la cantidad de legisladores que tiene el partido gobernante, nosotros queremos que le pongan prioridad a lo que es la ley de la seguridad social, que ya se va a quedar para la próxima legislatura. Probablemente. Sí. Otra vez. Gracias, diputado Jiménez. No, gracias a ustedes. Y en verdad nosotros lo que queremos, no lo hacemos en calidad de diputado de la oposición, que el gobierno vaya a la provincia, porque prácticamente he solicitado en varios turnos en la Cámara de Diputados que mi provincia sea declarada en estado de emergencia, porque Luis Rodolfo Abinader, yo quiero decirle que sus promesas ya han quedado por el suelo. Él fue allá y ofreció que íbamos a tener agua delante del director de INAPA ahí, que en una semana se iba a iniciar, eso hace 3 años y medio, y no se ha iniciado nada. Gracias. Sus palabras ya han quedado todas por el suelo y esperamos que el gobierno vaya a mi provincia a realizar las obras que tanto necesitamos. Bueno, muy bien. Gracias a ustedes. El diputado de la Fuerza del Pueblo, José Alberto Jiménez, estuvo hablando con nosotros de los temas que aquejan a su provincia. Vamos a la pausa. Fran Camilo, que no es Soto, pero hablará de eso, me imagino. Lamentablemente no eres Soto. Es así, vamos a hablar de Juan Soto. Fran, ¿qué es lo que pasa con los deportes? Cuéntame. Mientras, no, los deportes están muy bien. Vamos a hablar de los metros. ¿Usted quiere ver que están bien? Los metros ganaron y de manera aplastante. Dale. Ganaron los metros su partido del día de ayer frente a los Cañeros y empatan la serie particular entre estos dos, aunque en la serie particular la diferencia de puntos favorece a los metros con más de 40 puntos a favor. Es decir, que los metros ganaron por amplia cantidad de puntos sus 2 juegos, el de ayer 110-69, y los que perdió ante los Cañeros no fueron tan amplios. Por eso, si se quedan empatados en la tabla de posiciones, que puede suceder, los metros llevarían el lugar cimero o uno más arriba que los Cañeros. Henry Sims y Juan Guerrero comandaron esta paliza de los metros, ganando 110-69. Los indios ganaron también, pero a los Leones. En el caso de los indios, estos ganaron un juego reñido. Los Leones le habían dado tunda en cada uno de los partidos anteriores, pero ayer se la desquitaron los indios y consiguen su primer triunfo de manera electrizante. 104-94 sobre los Leones. Eso fue en el pabellón Mario Ortega de San Francisco de Macorís. Mientras que los Titanes siguen demostrando por qué son los campeones actuales, consiguieron un triunfo sobre los Marineros 85-80
Y hoy la Liga Nacional de Baloncesto descansa, sigue mañana. Ya hablaremos mañana de cuáles son esos partidos, pero usted sabe que independientemente de cuál partido sea, usted va a tener liga a través de CDN Deportes. Señores, Kevin Durant, KD, pasa a los Houston Rockets. ¿Y de qué manera? Es la primera vez que se da un cambio de 7 equipos involucrados para que este hombre saliera de los Soles de Phoenix. No vamos a entrar en detalles porque ya no hay tiempo, pero se involucraron 7 equipos para que este señor llegara a Houston procedente de los Soles de Phoenix. Bueno, me han pedido mis compañeros que hable de Juan Soto. Miren, Juan Soto se quedó fuera. Se quedó fuera del Juego de Estrellas, no entra ni como titular ni entra como reserva. La Chama, que ha estado bien preocupada por Juan Soto y por el tránsito de la República Dominicana, si no, siendo honesto, usted podrá ver la realidad. Gracias. Me pregunto, ¿pero por qué, Frank? ¿Qué pasó? Miren, desde el principio hay un tema con Juan Soto. Recuerden que Juan Soto tiene el contrato más grande de cualquier deporte profesional en la historia del deporte por dinero, por paga, y empezó muy mal la temporada jugando con los Metros su primer año. Soto lo ha tomado con calma y ha dicho, está bien, ya vendrán otros, vengo más fuerte el año que viene. Lo tomó como con diplomacia, a propósito del diputado que estaba aquí, ¿verdad? Pero en el caso de los deportes, el señor Soto no aparece ni en el afiche de promoción, y eso lo escribimos en el periódico El Caribe. No está ni en el afiche de promoción al Juego de Estrellas, lo que significa que desde ya el equipo de los Metros sabía que esto podía pasar, porque en el afiche apareció Lindor y no apareció él. Apareció Ronald Acuña, que de hecho es anfitrión, porque el juego será en Atlanta el 15 de julio, y Ronald Acuña ha jugado 50 juegos menos que Juan Soto. Entonces usted dirá, pero es que esto está dirigido. Sí, las Grandes Ligas ponen las caras, y Don Nelson tiene un argumento muy bueno para demostrarlo con Ohtani. ¿Usted me decía de Ohtani? Que Ohtani es parte de la cara del béisbol, le salpicó un tema feo, espinoso, sí, y ya lo sacaron de ese tema. Sí, pusieron el tema de las apuestas, ¿verdad? Pusieron como culpable, pusieron a su traductor. ¿Cómo que como culpable? Era que él no hablaba inglés. Sí, bueno, pero el traductor aparece incluso manipulando Yo pensaba que Soto era una de las caras de Grandes Ligas, hasta lo que pasó ayer. Ni siquiera como suplente. Exactamente. Para mí él es una de las caras, pero lo están aterrizando. Esa es la realidad. Entonces, los que están en la ficha de promoción, que es una ficha anunciando, vote por los jugadores que usted quiera ver en el Juego de Estrellas, pues están todos. Unos entraron como titulares, el caso de Lindor, y otros como reserva, pero todos los de la ficha están, porque de una manera u otra, Grandes Ligas dirige, hace promoción, ¿verdad? No es que manipula, dirige la atención a los que son caras del equipo. Bueno, gracias, Fran. Habrá tiempo de seguir hablando. Yo espero que sí. Contigo terminamos. ¿Terminamos? Gracias, Fran. Chama, ¿se resuelve lo del tránsito, Chama? Bueno, yo no sé. Lo de Soto probablemente se resuelva. Lo del tránsito no estoy tan convencida. Más fácil juega Soto en el juego de la estrella, que se resuelva el problema. Chao, Fran.